En el siguiente video estaremos desarrollando el mecanismo de presentación de antígenos endógenos dentro de las células. Cuando hacemos referencia a la presentación de antígenos endógenos, se habla de la vía del procesamiento y presentación de proteínas citosólicas a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 es una vía donde los péptidos asociados a este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se producen mediante la degradación proteolítica de proteínas principalmente citosólicas en los proteosomas. En el citosol de la célula, luego los péptidos producidos se transportan al retículo endoplasmático, donde se unen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 recién sintetizados. Esta vía la podemos resumir en 5 principales pasos, donde primero ocurre entonces la producción del antígeno, los antígenos proteínicos citosólicos. Luego ocurre una degradación proteolítica de proteínas en los proteosomas. Tercero, estas proteínas que se degradan por el proteosoma son transportadas al retículo endoplasmático, donde luego se ensamblan, estos péptidos se ensamblan con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 dentro del complejo, dentro del retículo endoplasmático. Por último, estos complejos formados entre el péptido y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se expresan en la superficie celular y son después reconocidos por los linfocitos T citotóxicos o linfocitos T CD8. En primer lugar, vamos a encontrar entonces la producción de antígenos proteínicos citosólicos. La producción de estos antígenos proteínicos citosólicos está mayormente dada, sintetizada dentro de las mismas células por genes mutados o genes que se producen en exceso, ya sea por mecanismos de estrés, o también podemos encontrarlos en los que están producidos por las células cancerígenas. Algunos de estas proteínas también son inyectadas al citoplasma celular por mecanismos bacterianos o virus dentro del citosol. En algunas ocasiones también se puede dar la síntesis de estos antígenos proteínicos citosólicos a través de células microbianas fagocitadas que son capaces de romper la membrana o dañar la membrana del fagosoma y entrar al citosol de la célula. Y así entonces ella y sus antígenos poder expresarse y ser procesados por esta vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Luego de que estas proteínas entran al citoplasma celular, van a ser degradadas por un mecanismo denominado proteólisis. La proteólisis es la generación de péptidos a partir de estos antígenos proteínicos citosólicos y nucleares realizado por el proteosoma. El proteosoma son grandes complejos enzimáticos multiproteicos con forma de cilindro que tienen una amplia actividad proteolítica. Ellos se encuentran en el citoplasma
y en los núcleos de la mayoría de las células. Los proteosomas realizan una función de cuidado de la casa básico en las células, al degradar muchas proteínas dañadas o mal plegadas. Estos polipéptidos recién traducidos pero defectuosos, así como proteínas que se han dañado por el estrés o también proteínas sintetizadas por virus o bacterias, se dirigen al proteosoma para su degradación por la unión covalente de varias copias de un pequeño polipéptido llamado ubiquitina. Los extremos del proteosoma reconocen a las proteínas ubiquitinadas con una cadena de 4 o más ubiquitinas que después se despliegan. Se les retira la ubiquitina y se entrelazan en los proteosomas, donde van a ser degradados para producir péptidos más pequeños. Luego de ser producidos los péptidos en el citoplasma por la degradación proteolítica en los proteosomas, estos péptidos necesitan ser transportados al retículo endoplasmático. Como estos péptidos antigénicos, por la vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, se generan por la proteasa en el citosol o en el núcleo, y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se sintetizan en el retículo endoplasmático, es necesario que algún mecanismo lleve estos péptidos del citosol al retículo endoplasmático. Este transporte está mediado por una proteína dimérica llamada transportador asociado al procesamiento del antígeno, o como sus siglas se denomina TAP. Las proteínas TAP se localizan en la membrana del retículo endoplasmático, donde media el transporte activo y dependiente de ATP de péptidos procedentes del citosol hacia la luz del retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, en su lado luminal, la proteína TAP se asocia con una proteína llamada tapacina, que también tiene afinidad por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 vacías y recién sintetizadas. La tapacina lleva así al transportador TAP al complejo con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que esperan la llegada de los péptidos. Luego ocurre en el retículo endoplasmático el ensamblaje de los complejos del péptido y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Las cadenas alfa y la microglobulina FS2 del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se sintetizan dentro del retículo endoplasmático. El plegado adecuado de estas cadenas se lleva a cabo por la colaboración de proteínas chaperonas. Proteínas chaperonas como la calnexina, que es una proteína chaperona de membrana, y la proteína chaperona luminal calreticulina. Dentro del retículo endoplasmático, los dímeros del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 vacíos y recién formados permanecen unidos al complejo TAP. Los péptidos
que entran al retículo endoplasmático a través de la proteína TAP y los péptidos producidos en el retículo endoplasmático, como los péptidos señal, se recortan a través de una molécula llamada aminopeptidasa que reside en el retículo endoplasmático. El péptido, al ser recortado, entonces es capaz de unirse a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 adyacente. Una vez que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se cargan con los péptidos, ya no tienen afinidad por la tapacina, de manera que el complejo péptido y complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se libera y es capaz de salir del retículo endoplasmático. El complejo que se forma por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 unido al péptido, al ser ya expulsado del retículo endoplasmático, va a entrar al complejo de Golgi, donde va a ser exocitado por una vesicular exocítica a la superficie celular. Una vez ya expresado en la superficie celular, este complejo puede ser reconocido por los linfocitos T citotóxicos o linfocitos T CD8. Esto en colaboración con el receptor CD8, que desempeña una función esencial en la unión de las regiones no polimórficas de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. La importancia de esta vía del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 va ya que varios virus han desarrollado mecanismos que interfieren con el ensamblaje de este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y con la carga del péptido. De ahí entonces su importancia para conocer los mecanismos o la vía de la inmunidad antivírica.